semana, un fin de semana extraordinario. Decirle que tienes a tu lado, prepárate para lo que se viene. Decírselo así, prepárate para lo que se viene. Gracias, Señor. Hay una vez que los pequeños pasen, vamos a comenzar con la enseñanza de este día. Alguna vez me contaron de una película, una historia basada en un hecho real, donde la madre de una chica le había hecho creer desde la infancia que estaba enferma, que no podía salir al mundo exterior, que podía morir por cualquier enfermedad o gripe que le diera, y en realidad quien estaba enfermando a su propia hija era su propia madre. ¿Por qué? Porque tenía beneficios de tenerla ahí con esa enfermedad que parecía una enfermedad difícil de tratar, y tenía los ciertos beneficios que ella necesitaba. No vi esa película, pero referido a lo que vamos a hablar en esta noche, es muy importante este ejemplo, porque imagínense vivir toda una vida pensando que estaba esta pequeña enferma, cuando en realidad la estaba enfermando su madre, cuando en realidad era una manipulación perversa del ser humano. De la misma manera, Satanás, a quienes no estamos en la luz de Cristo, nos tiene sumergidos en una eterna mentira. Nuestras vidas, nuestras decisiones, diarias, que se ven involucradas por ciertos conceptos que están lejos de la palabra de Dios, lejos de agradar al Dios Todopoderoso que adoramos. Vivimos sin darnos cuenta una mentira cuando no dejamos que la luz de Cristo por su palabra nos alumbre. Y de hecho Jesús llama a Satanás como el padre de la mentira. Y así se llama el título de esta noche, el padre de la mentira. ¿Por qué es importante discernir la mentira de Satanás? Para poder caminar una vida de decisiones firmes, de objetivos concretos. Mi identidad como hijo de Dios tiene una manera de conducirse de acuerdo a la palabra de Dios. Lo que hace sutilmente Satanás, el padre de la mentira, es tergiversar los conceptos y los principios de la palabra para que yo viva de acuerdo a mi manera. Y sin darme cuenta estoy viviendo un cristianismo lleno de mentiras, donde no hay una entrega, donde no hay un sacrificio, donde no hay una búsqueda de santidad sin la cual nadie puede agradar a Dios. Por eso es tan importante reconocer hoy que necesitamos la verdad de Cristo. Decirle que necesitas la verdad de Jesús, decírselo así. Y voy a tratar de ser bien preciso en esta enseñanza. Todos sabemos el comienzo de la historia, cuando Dios pone a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Le dice, pueden comer de todos los frutos, que hay en este huerto, pueden disfrutar de ellos, solamente no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque de cierto os digo, la verdad es que cuando ustedes prueben este fruto, morirán. Ese fue el consejo de Dios para Adán, y evidentemente Adán se lo transmitió a Eva. Y mire lo que dice Génesis 3:4. La serpiente, que era más astuta que todos los animales del campo, le dice a Eva, entonces la serpiente dijo a la mujer, escuche esto, no moriréis. Dios dijo, vas a morir si haces esto. La serpiente dice, no. Malinterpretaste el mensaje. No entendiste lo que Dios te quería decir. No vas a morir. Tranquila, no hay consecuencias del pecado. No hay consecuencias de la falta de búsqueda de Dios. No hay consecuencias en no congregarte. No hay consecuencias en no orar. Tranquilo. Son cosas de evangélicos, cosas de religiosos, cosas de fanáticos,
lo que la serpiente le dijo a Eva: no vas a morir. La gran estafa maestra de la serpiente es decirle al ser humano que el pecado no tiene consecuencias, que el fin del pecado no es la muerte. Entonces, ¿qué acontece con nuestra vida? Comenzamos a tomar decisiones independientes a la enseñanza de Dios y comenzamos a sufrir las consecuencias de una separación del Espíritu Santo de Dios de nuestra vida. Una separación de su presencia. De hecho, podemos, si somos más objetivos, no es que el Espíritu Santo se aparta de nosotros. Él está en nosotros, mora con nosotros, pero al desobedecer los principios de la palabra se nos hace cada vez más difícil oír la voz de Dios. Cada vez más difícil identificar lo que tengo que hacer. La serpiente, la gran mentira de la esencia pecaminosa que hay en nosotros, de la serpiente, es hacernos creer que no hay muerte como consecuencia del pecado. No lo busque, lo voy a leer rápido. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Cuando te encontrás en tu vida, en mi vida, yo me encuentro con la lucha entre lo correcto y lo incorrecto, tiene que ver con mi esencia de pecado. No es Satanás que metió la cola, no, es mi carne. No pasa nada un poco de pornografía, Ezequiel. No pasa nada un poco de masturbación. No pasa nada, vos dale para adelante. No hay consecuencias de tu pecado. La paga del pecado, dice la Escritura, es la muerte. Y la muerte es la separación. La separación entre Dios y mi vida. La separación entre mi matrimonio y mi vida. De la misma manera, un saque que te des, un traguito que tomes, ¿no? No pasa nada, todos en este tiempo se fuman un porro, no pasa nada, no hay muerte. La paga del pecado es, hermano, la muerte. Y Dios no miente. La paga del pecado es la muerte. Y si yo sigo practicando ciertas cosas que a Dios le desagrada tarde o temprano, voy a vivir una religión donde me golpeo el pecho el domingo en la iglesia, pero en la semana estoy lejos de ser aquel que está unido a Cristo, aquel que siente la presencia de Dios, aquel que escucha la enseñanza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estoy dejando que la serpiente mentirosa de mi carne me diga: no pasa nada. ¿Cuántos entraron quizás en este mundo de adicciones tan destructivas y hoy están en la calle, sin hogar, sin familia, un hogar destruido, viviendo bajo el puente, pidiendo comida, hurgando los basureros? En algún momento comenzó no pasa nada. ¿Cuántos hombres y mujeres, siendo desleales el uno al otro, como consecuencia de una ruptura matrimonial y una muerte de la esencia de la familia, del hogar, hijos sufriendo, hombres y mujeres sufriendo, porque no pasa nada, si te gusta dale para adelante? La paga del pecado es la muerte. Y si nosotros como hijos de Dios seguimos coqueteando con el pecado, no podemos esperar experimentar la vida de Cristo. Porque yo estoy escuchando más a la serpiente que a mi Creador. Yo estoy viviendo una vida lejos de los parámetros que Dios me enseñó en su Escritura. La estrategia de Satanás, según los relatos bíblicos, es alejarnos de la cruz, del sacrificio, de la entrega, de la perseverancia, y así enfocarnos en nosotros. Cuando yo le entrego mi vida a Jesús y comienzo a caminar tras sus pasos, tras el ejemplo de su enseñanza, hay muchas cosas que yo dejé de practicar en mi vida. No soy santo ni perfecto, pero busco agradar a Dios con todo lo que hago. La Biblia enseña que la fornicación es pecado delante de Dios. No pasa nada, si te gusta, dale para adelante, ¿no? Después, ¿cuántas mujeres con hijos, solas, porque el embarazó cobardemente no se hizo cargo? O piensa que pasándole la cuota mensual ya cumple como hombre. ¿Cuánta muerte hay en los principios morales del ser humano por causa de no vas a morir, acostate, no pasa nada? ¿Se da cuenta que a veces nosotros tratamos de suavizar la muerte cuando si Dios dice que yo pruebo el pecado, la esencia del pecado, voy a morir, voy a morir? Dios no va a decir: ay, Ezequiel, eres pastor, me voy a perdonar y no va a haber consecuencias de sus pecados. No.
Ninguna chapa de años de cristiano, ninguna chapa de evangélico, ninguna chapa de alguien que sirvió a Cristo me va a servir el día que tome la decisión de negar su palabra. Por eso hoy cuando ministrábamos y orábamos, Señor, necesitamos la verdad de Cristo en nuestra familia, la verdad de Cristo en nuestro matrimonio, la verdad de Cristo para nuestros hijos, la verdad de Cristo en mi soltería. Y es que necesito agradarle en espíritu, alma y cuerpo a Él. ¿Cuánto dicen amén a eso? Pero si yo sigo oyendo esa voz de la serpiente constantemente, esa esencia pecaminosa, no pasa nada con que no lees. No pasa nada con que no leas la Biblia. ¿Cuántas cosas, cuántas enfermedades en nuestro cuerpo a causa de una mala alimentación, no? Quizás en el momento uno es joven y el metabolismo te ayuda a no sufrir ciertos malos hábitos alimenticios, pero al pasar el tiempo hay consecuencias de no ser intencionales en nuestra alimentación. Hay consecuencias en no cuidar mi cuerpo. Hay consecuencias en hacer las cosas desordenadas, en tener una vida desordenada, durmiendo a la hora que se me dé la gana, despertándome a la hora que se me dé la gana, comiendo lo que venga, ¿no? ¿Cuántas cosas que consideramos alimentos no lo son? Y quizás en la juventud, por la fortaleza o el vigor, lo podés camuflar, pero después a todos nos va a llegar la vejez, ¿no? Y vamos a ir quizás a ese control médico, no, mirá, tenés alto de colesterol, tenés hígado graso, ¿no? Oh, Satanás me puso una prueba. No, nunca cuidamos nuestra manera de alimentarnos. Nunca cuidamos este templo llamado el templo del Espíritu Santo. Pero si hablamos de estos temas, qué religioso. Una tortita, una hamburguesa así con unas papas fritas chorreando grasa, qué rico, ¿no? Claro, comela, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Y esa es la trampa del enemigo con nosotros. Hacelo, no pasa nada. No ores, no pasa nada. No te congregues, Dios no te va a castigar. No leas la Biblia, no pasa absolutamente nada. La paga del pecado es la muerte. Y en una u otra manera yo voy a sufrir las consecuencias de mi decisión. Por eso, ¿qué voz estamos escuchando como hijos de Dios? ¿Qué voz le estoy dando prioridad a mi vida? ¿A qué le estoy dando entrega en mi vida constante? La serpiente trata de alejarte del sacrificio. La semana pasada fuiste toda la semana a la iglesia. Tranquilo, descansar, no va a pasar nada que te pierdas un par de cultos, ¿no? ¿Por qué? Porque te aleja de la cruz, te aleja del sacrificio, te aleja del compromiso con Cristo, te aleja de la entrega que tenemos que tener para aquel que se entregó todo por nosotros. Por eso Jesús, cuando le cuenta a sus discípulos que llegaba el tiempo que tenía que ir a Jerusalén y padecer por ellos, Pedro hizo esto, lo apartó a Jesús. Jesús, mira, yo soy tu amigo, Pedro. Yo, Jesús, soy tu amigo, yo soy Pedro, ¿no? No hagas esto, Jesús. En ninguna manera vayas a sufrir a la cruz. No vayas a Jerusalén. Y todos sabemos la respuesta de Jesús: apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Estás pensando según los hombres y no según la voluntad de Dios. Todo lo que a mí me lleva a no entregar mi vida como responsabilidad, como entrega, como sacrificio, dudo que venga de Dios. Dudo que venga de Dios, porque usted a sus hijos, estoy seguro que cuántas veces sus hijos le habrán dicho: no quiero ir a la escuela, tenés que hacerlo, porque es para tu bien. No quiero estudiar, tenés que estudiar. Vos sos un chico y capaz que no entendés las consecuencias de no estudiar, de no tener un título, de no tener conocimiento, porque sos chico no lo entendés, pero tenés que esforzarte, ¿no? Todos los padres anhelamos cosas buenas para nuestros hijos. De la misma manera, nuestro Padre Dios anhela lo mismo para mí. Oh Dios, no quiero ir a la iglesia. Tenés que hacer lo que necesitas. Renunciar tu confort, Ezequiel. Buscar mi reino y mi justicia, y todo lo que necesite va a venir por añadidura. La gran mentira satánica es hacerte creer que el pecado no tiene consecuencias. Amados hermanos, seamos cristianos de años, cuando comenzamos a coquetear con lo incorrecto, con la desobediencia, hay consecuencias en nuestro futuro. La decisión es: ¿qué hacemos hoy con respecto a esto, no?
Huyen, le puse a este subtítulo. Muchas veces echamos fuera al enemigo, ¿no? El enemigo se metió con mi matrimonio, el enemigo se metió con mi propósito, el enemigo se metió a mi casa, el enemigo se metió con mis hijos, no. La palabra dice que Jesús triunfó en la cruz del Calvario sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo demonio, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. El diablo está vencido. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, por eso la palabra me enseña, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad, de las regiones celestes. Entonces, mi lucha no es ya contra Satanás, él ya fue vencido. Nosotros cuando clamamos, cuando manifestamos una oración en el nombre de Jesús, ¿no? Es para aquellas personas que quizás no tienen el conocimiento de Cristo. Pero en Cristo nosotros tenemos una libertad. Dice que Él no nos dio un poder, no nos dio, un espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Dominio propio. Si yo escojo ser infiel a mi esposa, no fue por obra de Satanás, fue porque no apliqué mi dominio propio. Y me dejé seducir, ¿no?, por el placer momentáneo de la vida. No fue el diablo, fui yo. No, porque el diablo vino a matar, a hurtar y destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y si yo estoy en Cristo, lo tengo a Él, lo tengo todo. Cuando dicen amén a eso. Pero yo decido qué escuchar. Yo decido qué voy a seguir. Si la del placer de mi carne o de la entrega de acuerdo a la voluntad de Cristo. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Era agradable a los ojos. Era codiciable en gran manera, daba placer ver ese fruto aparentemente. Che, es bueno esto. Es bueno, pero el final es muerte. Terminaron separados de la esencia donde podían caminar con Dios. Cuando nosotros somos seducidos por el pecado, por la tentación, no hay que echar fuera demonios, tenemos que salir corriendo nosotros. Yo tengo que alejarme de ese entorno donde ponen en la mesa birra. Yo tengo que alejarme de ese entorno donde siempre pegan un fallo, pegan merca. Yo tengo que alejarme de ese momento donde estoy a solas frente a la computadora o internet, tratando que la pornografía entre en mi mente. Yo tengo que huir, no echar fuera demonios. Yo tengo que cortar el rostro a quien me escribe sabiendo que estoy casado. Yo tengo que cortar el rostro, y si vos estás soltera y te escribe un hombre casado, vos tenés que cortar el rostro. No echar fuera demonios. Vos tenés que huir del momento donde seguramente te estés atrayendo con un montón de versos. No, yo voy a dejar a mi pareja, me voy a meter con vos. Mentira. Cobarde, infeliz, que no ama su hogar, no ama a sus hijos, seducido por el pecado, te quiere seducir a vos. Poco hombre de acuerdo al concepto de la palabra. Porque el hombre se rehúsa al placer para dar a su vida la plenitud que solo haya en Cristo. Cristo renunció a su reino, a su eterno reino. Se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo por amor a nosotros. Lo dejó todo. No buscó el placer, buscó hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que un hombre de Dios hace. Cuando dicen amén a eso, eso es lo que una mujer de Dios hace. Pero no es Satanás el que se mete, hermano. Nosotros lo vimos. Coqueteamos un like, un emoji con corazoncitos. Coqueteamos con la pornografía. Coqueteamos con el placer momentáneo, pensando que no hay consecuencias. La paga del pecado es la muerte. El matrimonio no se muere de la noche a la mañana porque sí, porque el enemigo se le ocurrió. Porque si vos y yo estamos en Cristo, nadie puede contra los hijos de Dios. Salvo que como hijos de Dios dejemos de escuchar su verdad. Salvo que como hijos de Dios empecemos a hacer lo que podemos sin oración, podemos sin ayuno, puedo sin leer la Biblia, puedo sin congregarme. No pasa nada, dice Satanás. Y así terminaron desterrados del huerto de Edén Adán y Eva. ¿Porque Dios te la mano? No, porque ellos quisieron placer. Un placer fuera de la plenitud que solo hay en Cristo. Tenemos que aprender a huir. Tenemos que tomar decisiones que muchas veces no sean fáciles quizás. ¿Qué problema si la seducción o el pecado está en tu trabajo, no?
¿Qué vale más? ¿El dinero que ingresa o la plenitud de tus hijos y tu esposa? O viceversa. ¿Qué vale más? ¿No? ¿El trabajo que te da alegría o la plenitud de tu marido y tus hijos? Al verlos siempre unidos, durmiendo juntos, despertando juntos, caminando juntos, proyectando juntos. ¿Qué vale más en la balanza de tu vida? ¿Qué vale más en mi balanza? No, pero es que está coqueteando una chica de la iglesia y justo soy líder. ¿Qué vale más? Pastor, dejo todo. No estoy haciendo las cosas bien. Ayúdame. ¿Qué vale más en tu vida? Pero después nos llenamos las redes sociales con fotitos de nuestros hijos, llenamos las redes sociales con fotitos de amor para nuestros hijos, pero nuestras decisiones están destruyendo su infancia. Ahora el diablo maldito da tus decisiones, mis decisiones, el no huir del lazo pecaminoso de la seducción, ¿no? Segunda de Timoteo 2:22, vamos avanzando. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Huye, le dijo. No dijo reprende las pasiones, reprende la lascivia, reprende a las chicas que te busquen, ¿no? Sal de aquí, Satanás. No, huye. Huye de aquellas cosas que pueden destruir y seguir a los que siguen la paz, el amor, la justicia, con los que invocan de limpio corazón al Señor. ¿Cuál es el círculo de tus amigos? Pero no nos vamos a dejar, no voy a dejar a mis amigos. No digo que los dejes. Pero te aseguro que cuando te llenas de Cristo, tus prioridades comienzan a cambiar. No te juntas más con nosotros. Más adelante puedo juntarme con ustedes, pero ya sin alcohol, sin drogas, sin chistes exagerados sexuales, sin conversaciones de pornografía. Ya no pertenezco a eso. No es mi círculo. Yo me junto con los que de limpio corazón invocan el nombre del Señor. Y a ellos que alguna vez me amaban como amigos a su manera, los comienzo a traer a los pies de Cristo. Porque no me creo mejor que nadie, sino que primero me alimento de Cristo para después traerlos a Cristo, ¿no? No significa cortarle el rostro y hacernos los santurrones, ¿no? No significa aislarnos del mundo porque está lleno de pecado, no. Usted y yo sabemos hasta qué punto podemos ser quizás inteligentes y evitar el pecado en nuestras vidas, y hasta qué punto somos débiles. Decía Jesús: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Si yo sé que estando solo soy un peligro en mi casa con internet, tengo que ocupar mi mente, tengo que buscar a Cristo, tengo que leer la palabra, tengo que llenarme, ¿no?, de lo que me lleve a su presencia, alimentar mi oído con alabanzas, alimentar mi vida con la exaltación a Dios. Tengo que buscar la manera de no estar en ese momento donde soy propenso a fallar, propenso a caer. Y todo tiene que ver a la luz de Cristo. Tengo que saber huir. Tengo que saber que no todos los lugares son para mí, por más que sea un cristiano evangélico. Porque puedo decirte que hay muchos púlpitos donde hay pastores que son infieles a sus esposas y son pastores. Pero no corrieron en el momento que tenían que discernir. Es tiempo de pedir ayuda, es tiempo de pedir auxilio, es tiempo de reconocer: amor, estoy siendo débil, me está costando tal cosa. Reconocer, huir, buscar ayuda a tiempo. Cuando dicen amén a eso. Por eso la mentira de Satanás es muy sutil. Un poquito hoy, un poquito mañana. Dice la Escritura que un poquito de levadura leuda toda la masa. Las pequeñas zorras minan la viña. Son pequeñas decisiones diarias que tomamos. Las pequeñas decisiones diarias que tomamos o nos llevan a Cristo o nos alejan de Él. Pero después, esto lo digo con mucho temor, después no hay oración que valga. Si yo decidí el camino incorrecto, si yo decidí tomar malos ejemplos, si yo decidí alejarme de la esencia del Espíritu Santo, y como consecuencia comienza a morir mi matrimonio, comienzo a sentirme frío, sin propósito, y vuelvo una vez más a Cristo,
tomemos una decisión de acuerdo a la palabra. El otro punto, alimenta a la persona correcta. Voy a leerlo rápido para que no sea muy extenso. Gálatas 5, del 16 al 25. Gálatas 5, del 16 al 25. Digo pues, andad en el Espíritu, escuchen esto, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. O sea, el Espíritu se opone para que la carne peque en contra de Dios. El Espíritu nos fortalece para que tengamos una comunión con el Espíritu Santo, para que nuestra mente tenga los pensamientos de Cristo, no esté lleno de pornografía, de chisme, de murmuración, porque los pecados no son solamente los que tienen que ver con lo sexual, o con los vicios con respecto a la comida, la gula, el alcohol. Hay muchos pecados de nuestra carne. El placer de sentarme a la mesa, hablar mal de alguien que no está ahí, también es pecado. Y no, pero estoy hablando porque yo sé que vos sos maduro y no le vas a contar a nadie. Te enterás de tal cosa y nos volvemos chismosos, ¿no? Eso también es pecado. Y el Espíritu lucha contra esa naturaleza pecaminosa de la carne. Y la carne lucha contra el deseo de buscar a Dios que tiene el Espíritu. Y mire el resultado de a quién alimentemos más. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cómo sé que estoy en la carne? Por mi continua manera de vivir, ¿no? Y arranca fuerte la palabra. Adulterio, ¿no? No arranca a medias, arranca con todo. El que está en adulterio está en la obra de la carne, ¿no? Y las obras de la carne producen muerte, separación con Cristo, porque la paga del pecado es la muerte. No puedo anhelar la vida de Cristo en mi vida si yo elijo voluntariamente estar con una mujer que no es mi esposa, estando yo casado. Fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio. Me separa de Cristo, me separa de su fuego, me separa de su presencia. Muerte significa separación. Me aparta de la esencia de Cristo, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso después te cuesta servir a Dios, por eso después te cuesta volver a ese primer amor donde su presencia te llenaba, donde vos sabías que Él era todo, porque vos y yo hemos escogido muchas veces estar en fornicación. Y esto es de mi carne, y una puertita que le abro comienzan a saltar otras cosas, como por ejemplo inmundicia, lascivia, son deseos exagerados en lo sexual, idolatría, ¿no? Hechicerías, enemistades, con nadie me llevo bien, con todo tengo problemas, con todo me peleo, nadie me entiende, nadie me comprendo, porque claro, estoy constantemente alimentando mi carne y me creo tan sabio en mi propia opinión que nadie se me quiere acercar. Y me encuentro solo porque, claro, hablé mal de medio mundo, ¿no? Que el chisme también es una obra de la carne, y ya nadie va a hablar, todo bien con el SR piola. Pero te das vuelta y ya empieza a hablar de vos, así que listo, comienzo a tener enemistades con todos. Eso es por la obra de la carne. Pleitos, ¿no? Celos, ¿no? Quizás con los jóvenes uno puede hablar más de otra manera porque fui joven y experimenté los celos incontrolables. Películas que nos hacíamos en nuestra... ¿Por qué? Porque estoy alimentando mi carne. Y es un efecto dominó. Quizás entró por la fornicación y terminó por la ira y puede terminar hasta por el homicidio. ¿Cuántas noticias en el mundo que vos no concibís cómo una persona puede asesinar a otra y a sus hijos aún? Vos decís, ay, qué locura este mundo. No, está escrito en la palabra. Esa es una obra de la carne. Por eso como iglesia necesitamos llevar la verdad de Cristo para que la gente venga a la verdad de Cristo y dejemos de satisfacer estos deseos que terminan en muerte, porque Dios no miente cuando dice que la paga del pecado es la muerte. Y si yo sigo alimentando, es mi carácter, por eso yo siempre ando enojado, lo siento, hay una consecuencia del pecado y en la obra de la carne. Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes.
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ah, Señor, pero soy pastor, de vez en cuando tropezaba, pero como la gracia de Jesús, no te conozco. No podés heredar mi reino si voluntariamente practicás lo que te dije que como consecuencia tenía muerte. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra las cuales tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sabe que a veces suenan estas enseñanzas suenan como muy fuertes? Pero es que hemos sido demasiado suaves con el Evangelio. A veces cuando permitimos las mentiras en nuestra casa, no podemos experimentar la verdad de Cristo en su esencia. Si yo estoy experimentando mentiras, no sé qué le pasa a mi esposa, es re celosa. Y claro, capaz que más de una vez me descubrió viendo pornografía, escribiendo de otra mujer, obvio que va a despertar los celos, porque el fruto de la carne, las obras, de la carne, me conducen a una vida carnal sin Cristo. Mas la verdad de Cristo, el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, mansedumbre, templanza. Cuando yo acepto a Cristo, mi matrimonio debería ser no como la familia Ingalls, porque no somos perfectos, pero sí despertar al lado de la mujer que amo sin despertar a los gritos, a las peleas, acusándonos de una cosa de otra, porque el amor, el fruto del Espíritu se manifiesta, el amor, la paz, la mansedumbre, la templanza. Y muchas veces, como decía recién, es como que señalamos a Satanás por nuestras propias decisiones. Y el enemigo siempre, nuestra carne siempre nos va a decir, no pasa nada. Una vez nada más Ezequiel y no te la manda más. Y así estamos y muchas veces seguimos encadenados al pecado por no dejar que la verdad de Cristo nos alumbre. Hebreos 4 del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Escuche esto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No es que Jesús desconoce lo que a vos y a mí nos pasa. No es que Jesús ignora el deleite de la carne. Mira lo que dice esta escritura, que es tremenda. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo. Por eso Cristo es la verdad y la vida. Por eso Él es el camino. Él mostró la senda de justicia. Él no vino a revocar la ley, Él vino a cumplirla. Y si Cristo en su esencia mediante el Espíritu Santo me dice que yo puedo ser un hombre fiel, es porque Él lo fue y yo puedo serlo también. En Cristo. Cuando dicen amén a eso. Si Él pudo hacer la voluntad de Dios, en Cristo yo también lo puedo hacer. Él pagó el precio por mí. Él me mostró la senda. Él fue tentado en todo, como usted y como yo, en lo que tiene que ver con la carne, pero no se halló pecado en Él. Y Él decía, sed santos porque yo soy santo. Recuerda que recién cantamos Santo Dios poderoso. Y Él nos invita a caminar este camino de santidad. Santidad significa apartados. Estamos apartados para Cristo. Mirá la imagen de este vino. No, gracias, no me gusta eso. Perdoname, pastor, no me gusta. Respetar mi decisión. No me gusta. Alguna vez salí de grupos del trabajo de personas amables que, buenos conmigo, pero subían contenido erótico que no me sirve. No me sirve porque soy de carne y hueso. No estoy lejos de este planeta, soy tan de carne y hueso como ellos. Pero yo decido qué entran a mis ojos. Yo decido qué es lo que escucho. Yo decido qué ver. Porque yo estoy apartado para agradarle a Él, no para satisfacer los deseos de mi carne.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acá Dios lo está diciendo, así que como ustedes son pecadores, ya está, perdieron toda oportunidad, chao, nos vemos. No, vengan con confianza, dice. Acérquense con confianza al trono de la gracia para poder alcanzar aquel oportuno socorro. Hoy estás a tiempo de ser libre de aquello que quizás te está atando. Hoy estás a tiempo de ser libre de las mentiras que hundieron tu vida, y no solamente las consecuencias a veces son espirituales, hasta en lo económico. Y voy a decir, ¿cómo no salgo adelante? ¿Qué está trabando la prosperidad en mi casa? ¿Qué está trabando la prosperidad en mi vida? No habrá cosas ocultas que aún no le hemos entregado a Dios. Acércate con confianza, Dios no te va a juzgar. Dios no me va a juzgar, sos pastores, se quieren. Ya lo tendrías que tener claro, no, vení ese con confianza para recibir el oportuno socorro, para que justo a tiempo recibas mi ayuda. Cuando dicen amén a eso, por eso es necesario aprender a oír la voz de Dios. Por eso necesito alimentarme de la palabra para eliminar las mentiras de mi mente, las mentiras que Satanás por años ha plantado en mi corazón. Por eso hacemos estas cosas como el evento de mañana que viene este pastor, mañana viernes a las 20 horas. No es para rellenar una semana y tener un cronograma de gente importante que viene a la iglesia. No, necesito la verdad de Cristo. Necesito palabras que desafíen mi confort, que desafíen mi comodidad. Necesito una palabra que me dé vida. Necesito palabras del cielo. Por eso nos movemos de esta manera, para que todos nosotros seamos ministrados por la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. ¿Cuánto dicen amén a eso? Pero es mi decisión. No, saber los congresos que yo he ido, saber las palabras que he recibido. Guarda, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Necesito de Cristo, necesito su socorro, amén. Y ahora sí terminamos con el último punto, y dice así: escucha la verdad. Escucha la verdad. Jesús estuvo en esta tierra, Jesús caminó. No solo lo dice la Biblia, lo hablamos la vez pasada, lo dicen aún escritores, filósofos del tiempo de Jesús, contemporáneos de Jesús, que ni siquiera eran cristianos, ni siquiera eran creyentes. Hay evidencia de un tal Jesús de Nazaret en los escritos de muchas personas en el mundo cuando Jesús pisó la tierra. Y Jesús tenía una misión: traer la buena nueva de salvación. En Juan 8 del 43 al 45, Juan 8 del 43 al 45, miren lo que dice Jesús: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando yo me rehúso a escuchar el consejo de la palabra de Dios, yo me estoy rehusando a escuchar el consejo de Cristo. Entonces no voy a poder entender el lenguaje del cielo, el lenguaje de Cristo. ¿Por qué? Porque no quiero escuchar su verdad. No quiero escuchar lo que la palabra me enseña. Y le decía esto a los fariseos, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, está hablando de Satanás, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en el diablo, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, a Jesús, porque digo la verdad, no me crees. Guardate en santidad hasta el matrimonio. Ay, qué religioso, qué fanático, vos no me vas a decir a mí cómo tengo que vivir. Bueno, esa es la verdad que Cristo enseña en la palabra. Vos no querés escuchar el consejo de la palabra, vos no querés escuchar a Cristo, ¿no? Ahora va a decir: si yo quiero a Cristo, dame a Cristo, en una canción preciosa, dame a Cristo y solo a Cristo. Bueno, en la palabra está Cristo. Él es el verbo hecho carne. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Jesús, Él es la palabra. Y esta es la manera en la cual nosotros nos conducimos, por medio de la verdad de Cristo. Pero Satanás es el padre de la mentira, y los fariseos
durísimo lo que le dijo. Ustedes escuchan a su padre, el diablo. Imagínate eso. Yo hablaba la otra vez cuando las personas dicen, no, pero Jesús era monaján. Mostrame el amor ahí. Mostrame una frase de condescendencia de Jesús con los fariseos. Si Él vino a salvar a todos los que se perdieron. Pero hay personas que no quieren aceptar la salvación de Jesús. Hay personas que no anhelan ser rescatados por Jesús. Es su decisión. Prefieren las mentiras de Satanás, la rienda suelta al pecado, a la muerte, ¿no? La rienda suelta a las emociones, ¿no? A la lascivia, al pecado, ¿no? De ahí salen tantas aberraciones, ¿no? Como los abusos, las violaciones, la pedofilia, ¿no? Esa verdad quiere. Yo lo que siento lo expreso. Yo no necesito expresar lo que siento porque es peligroso para mí. Ser el Ezequiel que mi carne dicta es sumamente peligroso y el final es el muerte. Yo necesito a Cristo. Yo necesito la verdad que solo viene de Cristo. Y el versículo 47 y terminamos con este. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No, yo creo en Dios. El que es de Dios oye la palabra de Dios. Decía un pastor, muchas veces nos enseñó esta frase: una cosa es creer en Dios y otra muy diferente, creerle a Dios. Yo sé que hay un Dios, pero ¿crees lo que Él dice? Porque el que es de Dios cree a su palabra. Y el que no es de Dios no le cree. Entonces yo puedo decir abiertamente, no, sí, yo soy de Dios, pero mi vida va en contra de las Escrituras, de lo que la palabra me enseña. Yo solo me estoy mintiendo. Yo solo estoy mintiéndome a mí mismo. La palabra te enseña, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Eso segará. ¿Qué estoy sembrando para mi matrimonio? ¿Qué estoy sembrando para mi hijo? ¿Qué estoy sembrando en mi soltería? ¿Qué estoy sembrando en mi búsqueda de Dios? ¿Qué estoy sembrando en mi esfuerzo hacia quién? De eso yo voy a segar. Yo a Dios no le puedo mentir, no lo busco, ni me interesa orar, ni me interesa, ni me importa la iglesia, y después en mi cuarto, oh Dios, ayúdame en esta. Pero vos no querés oír mi palabra, Ezequiel. Y el que es de Dios, oye la palabra de Dios. Por eso es tiempo, iglesia, creo profundamente que la palabra de Dios en este tiempo va a ser como esa semilla que va a dar tal fruto que va a romper toda maldición, pero desde las mentiras de nuestra propia carne a veces. No porque Dios no nos puede librar de Satanás, no, ya lo venció en la cruz del Calvario. Pero aún hay ciertas cosas que no toman la decisión de escuchar la voz de Dios. Y la gente a veces quiere enseñar un evangelio lejos de los preceptos de la palabra. No hace falta ir a la iglesia para ser cristiano. Mirá cuán bueno y delicioso es ver a los hermanos juntos en armonía, ¿no? Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Jesús, como de costumbre, iba a la sinagoga. No me pueden venir a decir, pero es necesario congregarse. Cuando Jesús, el Hijo de Dios, lo hacía, ¿quién soy yo para no hacerlo? Entonces a veces de nuestra ignorancia queremos hablar de Dios, pero no queremos escuchar la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y yo puedo llorar de remordimiento, puedo llorar de tristeza por mis malas decisiones, pero la libertad viene por medio de su palabra. La libertad de mi vida viene cuando yo entrego mi corazón a Él y dejo que su verdad me transforme y renuncio a lo que estaba practicando como pecado. Yo quiero un matrimonio de plenitud. Hay pecados que quizás mi esposa no sabe que yo tengo, pero Dios todo lo ve. Bueno, ¿qué quieres? ¿Un matrimonio de acuerdo a mi palabra o un matrimonio de acuerdo a tus placeres de la carne? No, de acuerdo a tu palabra, Señor. Bueno, entonces vení a entregarte una vez más. Renunciar a lo que está enfriando la pasión en el núcleo de tu matrimonio, en el seno de tu matrimonio. Renuncia a vos a ese. Te estás alimentando de una fuente que no es Cristo. Alimentarte de mi verdad, amén. Te invito a que se ponga de pie, vamos a terminar orando.